hermanos y amigos todos, nos hacíamos esa pregunta que afirmaba el budismo, de la antropología budista y el valor universal que afirmaba. ¿Qué nos pedía esa dimensión? Es la próxima explicación. ¿Qué nos pide? Nos pide la aceptación de nuestra condición de contingentes y finitos materialmente. Es fácil apuntar un paralelismo con la indiferencia ignaciana y con la paulina. Se vive en uno y otro, pero a pesar de eso quedan pendientes ante esta situación dos preguntas. La primera, la busca de la felicidad. ¿Es solo necedad? Nos preguntamos. La dinámica de crecimiento y superación que se habla en el Génesis, en el capítulo 1, 27, es propia de necios. ¿Cómo diferenciar indiferencia y resignación? En los ejercicios ignacianos y también en San Pablo, la indiferencia brota de la atracción y la preferencia por un fin mayor. Por eso no puede ser confundida con el pasotismo. Nos surge otra pregunta. ¿Cuál es en Buda ese fin mayor? Cabría afirmar que es el atractivo de una verdadera libertad, como sugiere en otro momento. Únicamente venciendo los deseos puede una persona ser llamado libre. Cristianismo, solo Dios basta, de Teresa de Ávila, que así lo vivía. Me explico. Yo pienso que toda criatura creada por el Creador, lo aceptes o no, creyente o no creyente, es una realidad en nuestra existencia humana. Porque esa fuerza mayor
que unos llaman Dios, otro energía, otro Alá, o como se llame, es lo mismo, es para los creyentes. Somos todos los seres humanos imagen y semejanza del Creador. Es decir, somos plenitud, somos vida y no muerte. No somos pecado, no hay maldad. De ahí te repito aquella frase que ya lo hemos visto de Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No hay maldad en lo que Dios ha creado, sino plenitud, vida, no pecado. Pero hay ignorancia en no haber elegido la sabiduría que es Dios. Por eso le llegó a Teresa de Ávila, en aquellos místicos donde ella profundizaba hacia los años del 1200 o por ahí, más o menos, la conclusión que ella llegó, y hoy llegamos, la psicología también nos ayuda a ello, es saber, y estamos hablando de ello, del apego a las cosas, que son los que nos quitan la libertad, los que hacen que no nos realicemos como tal somos. No solamente es suficiente el no apegarse a las cosas materiales, porque las tomamos como fines y no como medios para llegar a un fin, no porque nos dominan, sino incluso el gran regalo, y ahí está la gran dimensión del cristianismo, el gran regalo de la creación del Creador a cada uno de nosotros, ese don que es eterno, que imprime carácter, que ya se empieza a vivir en esta existencia humana, es que ni ese don podemos apegarnos a ello. Lo tiene todo el mundo. Pues al expresar ese desapego, el desapego de las cosas y del mismo don que Dios nos da con su bendición, siendo imagen y semejanza suya, plenitud, vida, al experimentar ese vacío que queda, es cuando Dios entra en nosotros. Eso es lo que le llegó a decir a Teresa de Ávila: solo Dios basta. Lo demás, todo es un medio para llegar a un fin. Esa es la vida cristiana. Esa es la vida del hombre. Llámale cristiana como quieras. Porque así lo vivió Jesús. Y así lo vivió también María, su madre. Ellos no fueron no rompieron la alianza del Creador. Por eso no tenían pecado, que se dice, y la Virgen tampoco. No tuvieron malicia, no la pusieron en práctica, como nosotros, cuando la ponemos,
entonces nos salimos de lo que somos. Y entonces, ¿qué pasa? Nos frustramos y sufrimos. Y hacemos sufrir a los demás. Por eso es una buena ocasión para que nos demos cuenta que cuando vamos a hacer algo que no debemos de hacer, porque no estamos destinados al mal, sino al bien, y cuando nos salimos de ello, entonces nos frustramos y sufrimos, entonces veamos esa dimensión grande. Y esto hará de que no hagamos nunca el mal. Y entonces seamos felices nosotros y también los demás. Este es el gran mensaje. Yo creo que está claro. Y esto que hablamos con las ideas que uno expresa, es la experiencia la que vale. Yo digo mi experiencia. Cuando hago el bien sin mirar a quién, soy feliz. Me olvido de sí mismo, que es lo que estamos hablando. Y entonces puede Dios entrar. Eso. Entonces Dios basta. Solo Dios basta. Esa es la iluminación que pensaría también Buda. En fin, ahí está esa gran dimensión y eso es lo que nos tiene que llevar. Y está llevando a un mundo secularizado como el nuestro, en que ya no creen en las religiones, ni en la cristiana ni en la budista, no. Pero sí está descubriendo una espiritualidad que es lo que somos cada uno, nuestra identidad, que somos plenitud, vida y no pecado, no malicia, sino más bien ignorancia, porque no escogemos la sabiduría, que es Dios. Cuando salimos del texto, pues entonces frustración y sufrimiento. Pero ahí está, eso imprime carácter, eso no se borra, eso no puede quitarlo nadie, está grabado en cada uno, porque siempre podemos volver a lo que somos. Bien, seguimos. La segunda cuestión que se nos plantea en esto del budismo y el cristianismo ya lo hemos dicho, y budismo estamos exponiéndolo, es que no es lo mismo la pobreza que los pobres. Ante la primera se puede estar indiferente, ante la segunda no puede haber indiferencia. Es decir, en el hombre falta el deber social. Haciendo una comparación para entendernos en cuanto a la social, en cuanto al compromiso, diríamos, y digo yo, que el Buda medita para que el sufrimiento no exista. Medita, reflexiona. Jesús también medita. Más que meditar, contempla. Horas en oración. Me estaba acordando en este momento cuando van los apóstoles y le preguntan a Jesús, ¿por qué no hemos podido quitar el mal de aquel muchacho? Y Jesús le dice, porque eso necesita ayuno y oración.
la fuerza de Dios, en definitiva. Pues bien, pienso que Jesús, las grandes noches que se tiraba diciendo, contemplando con la palabra que expresa el Evangelio, Abba, Padre, que significa papaíto en la traducción, era suficiente para contemplar, y así debe ser nuestra oración, lo que Dios ha hecho en nosotros. Eso nos debe de llenar el corazón, la mente, todo. Menos la mente, más bien el corazón, porque la mente dice que somos el ego y no estamos de acuerdo. Nosotros, el ser humano, no es el ego. Pues bien, pues la misma meditación de Jesús y la misma meditación del Buda, la diferencia que yo veo, y es sencilla, el Buda, después de la meditación, de la reflexión trascendental, esa que yo hago con mis amigos, cuando vamos de oración a la casa de oración, Pactecum, de Agramón, hacemos también meditación trascendental. Pero Jesús, cuando hace esa contemplación de Dios a través de toda la noche, o de la oración en general, del contacto con Dios, inmediatamente, cuando sale de ella, va al compromiso, al sufrimiento, a lo que la gente está padeciendo, a curar, a quitar los malos, el compromiso. Las víctimas de las situaciones concretas de los hombres. Y se le movían las entrañas. Lo sentía y lo realizaba. Y ahí encontramos que está Dios, en el ser humano. De aquí viene también en el budismo la compasión budista. Una gran pregunta y otra incógnita. ¿Es el camino para superar esa falta que estamos hablando? Por otro lado, encontramos esta observación que puede ser decisiva. La verdadera riqueza no son los tesoros, sino el alma misma. Aquí se activa algo que supera la mera indiferencia. Los tesoros. Nos preguntamos, ¿cuál es entonces esa riqueza del alma? ¿Es la mera conciencia de nuestra contingencia o es algo más? La enseñanza bíblica del alma, y hemos visto antes, como imagen y semejanza de Dios, no resuelve el problema, sino que lo agudiza, porque esa semejanza también es causa de problemas, dicen algunos. Oh alma mía, ¿por qué te mueves, incansable, en este mundo, sin valor, y no puedes estar quieta ni un momento? Expresión.
¿por qué razón me inquietas? Me haces acumular cosas en vano. Tú has despertado por primera vez en mí el deseo de la búsqueda del camino. ¿Por qué quieres retroceder atraída por los placeres y las glorias del mundo? Cuando te libres, y volvemos otra vez a los apegos, de los apegos pensando en la mutabilidad de las cosas y consigas la paz alejándote de la codicia, la ira, la necedad y el pensamiento del ego, alcanzarás la tranquilidad. Lo que hemos dicho antes, solo Dios basta. Ese vacío que sentía Teresa de Ávila. Pues bien, la compasión, muy importante. Su objeto, el origen de las riquezas, y quejas y sufrimientos y angustias, está en el apego obstinado a las cosas que tienen la persona. Es decir, existe el dolor porque existen los deseos. El ansia insaciable nos hace desear algo inalcanzable. Desde sus comienzos, el mundo está lleno de tristezas y además de los 3 sufrimientos inevitables que decíamos al principio: la vejez, la enfermedad y la muerte, dice el Buda. Tal como dije antes, esos 3 sufrimientos inevitables ya no dependen del deseo, son interiores a él y probablemente contribuyen a producirlo. La compasión de Buda parece dirigirse más a esos sufrimientos originados que afectan a todo ser humano. Esto es lo que dice Buda. Su forma de expresarse. Pero sin embargo, esa compasión parece apuntar a una cierta trascendencia, ahí está, persistente o persistente a la misma persona, que diríamos así: el alma de Buda es misericordiosa y esa alma habla así: vuestros sufrimientos es mi sufrimiento y vuestra felicidad es mi felicidad. Así dice y permanece junto a nosotros todos los instantes. El espíritu de compasión de Buda nace en contacto con la persona y en contacto con la mayúscula en el original. Nace la fe en las personas. Las personas no conocen la compasión de Buda. Dura desde toda la eternidad. Existe desde el momento en que nacieron las personas. Por tanto, existen antes
de nacer el mismo Buda que decimos nosotros, porque profundiza que el pecado humano es inalcanzable, la misericordia de Buda es infinita. La misericordia de Buda se dirige a todas las personas y a estas por igual, pero se compadece más del pecador, del que las transquiere, y del que sufre por su ignorancia que ha elegido. En medio de este mundo de injusticias y de sufrimientos, de ignorancia, de deseos inalcanzables, de disputas y de luchas por la vida, es muy difícil predicar. Buda vence estas dificultades por su gran compasión. Notemos, sin embargo, cómo en el lenguaje de estos textos la compasión de Buda parece apuntar más a una enseñanza que es a una redención. Lo dejamos aquí para preguntarnos lo que el agnosticismo sobre la pregunta última, para saber entender lo que hemos dicho antes. Ahí lo dejamos y pasaremos a ver ese agnosticismo sobre las preguntas últimas. Un saludo, hasta luego, hasta siempre.